En el opulento palacio de cristal que se alzaba sobre la superficie helada de Sileria, la reina Alien Tirania se encontraba en su trono, rodeada de sus consejeros más leales. La atmósfera era tensa. Cada uno de los presentes sabía que la reunión de hoy no era una de las rutinarias. La reina, con su piel de escamas brillantes y ojos que destilaban un frío desdén, rompió el silencio que se había instalado pesadamente en la sala. La interferencia de los humanos en nuestros asuntos ha llegado a un punto insostenible, comenzó Tirania, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. Particularmente uno de ellos, un tal Alejandro, ha frustrado nuestros planes por última vez. Alejandro, un exdiplomático humano que había pasado años en Sileria, se había ganado el respeto y la confianza de muchos locales, pero también había descubierto oscuros secretos que amenazaban la ambición imperial de Tirania. Sabiendo que no podía dejar tales revelaciones sin respuesta, Tirania había decidido actuar con decisión. «Quiero que se ponga una recompensa sobre su cabeza», dictaminó la reina. «Háganlo saber en todos los rincones de la galaxia. Quien me traiga a Alejandro, vivo o muerto, será recompensado con riquezas más allá de su imaginación». Mientras la noticia de la recompensa se difundía como un reguero de pólvora, Alejandro estaba en un pequeño apartamento en el distrito comercial de Sileria, revisando datos y comunicaciones que había interceptado a la red imperial. Su amigo Jarek, un nativo de Sileria que trabajaba en las sombras, le había advertido de la decisión de la reina. «Debes salir de aquí, Alejandro. No subestimes la ira de Tirania ni el alcance de su poder», insistió Jarek, su voz teñida de urgencia. Alejandro sabía que no tenía mucho tiempo. Empacó lo esencial, borró sus huellas digitales y se preparó para una vida en fuga. No podía permitir que lo capturaran, no solo por su propia seguridad, sino porque la información que había recopilado podría ser clave para desmantelar la red de poder de Tirania. Con un último vistazo a los fríos paisajes de Sileria, Alejandro se despidió de Jarek y partió hacia la estación espacial Neptal, esperando encontrar allí nuevos aliados y quizás, con suerte, una manera de contraatacar. En su huida, no solo el peligro lo seguía de cerca, sino también la esperanza de cambiar el curso de los eventos en la galaxia, un paso incierto a la vez. Alejandro llegó a la Estación Espacial Neptal, un conglomerado de tecnología y arquitectura que servía como cruce para viajeros de toda la galaxia. Aquí, las culturas se mezclaban con la misma facilidad con que lo hacían los negocios y los secretos. Era el lugar perfecto para esconderse a plena vista, y Alejandro esperaba, para planear su próximo movimiento. A su llegada, la estación bullía de actividad. Comerciantes, mercenarios y viajeros de incontables mundos paseaban por los corredores iluminados por neons, y las pantallas de publicidad parpadeaban ofertas en una docena de lenguas diferentes. Pero Alejandro no tenía tiempo para distraerse. Sabía que cada minuto que pasaba en público incrementaba el riesgo de ser reconocido y capturado. Alquiló una pequeña habitación en una sección menos concurrida de la estación, utilizando un alias y pagando con créditos no rastreables. Desde su ventana podía ver el vasto espacio, estrellas distantes que parecían observarlo con indiferencia. Aunque el paisaje era impresionante, la soledad y la presión de la caza lo hacían sentir más aislado que nunca. En los días siguientes, Alejandro pasó la mayor parte del tiempo revisando la red local, buscando aliados potenciales o al menos alguien que no estuviera alineado con los intereses de la reina Tirania. Fue durante una de estas búsquedas en los foros clandestinos de la estación cuando encontró un mensaje críptico que captó su atención. El mensaje hablaba de una ingeniera, Lia, conocida por su habilidad para burlar sistemas de seguridad avanzados y su desdén hacia las autoridades. Decidido a encontrarla, Alejandro se aventuró a una de las áreas técnicas de la estación, donde los trabajadores y los ingenieros se mezclaban con robots de mantenimiento. Después de varias horas de búsqueda y algunos intercambios discretos de información, finalmente dio con Lia, quien estaba reparando un panel de navegación dañado. Lia era una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño desordenado, mostrando mechones grises entre los oscuros. Sus ojos, agudos y calculadores, lo evaluaron con una mezcla de curiosidad y cautela cuando él se presentó. «Escuché que podrías necesitar ayuda para esquivar algunos problemas, grandes problemas», comenzó Alejandro, intentando no revelar demasiado mientras medía su reacción. Lia guardó sus herramientas y lo miró fijamente antes de responder. «¿Y quién no tiene problemas por aquí? Pero, depende de qué tipo de problemas estemos hablando, tal vez pueda ayudarte.
O tal vez debas desaparecer antes de que traigas más problemas de los que vale la pena. Alejandro tomó un riesgo y le confió la verdad sobre la recompensa por su cabeza y su necesidad de aliados. Para su alivio, Lía no solo creyó su historia, sino que también simpatizaba con su causa. «No soy fanática de Tirania ni de ningún tirano», admitió. «Vamos a ver qué podemos hacer por ti». Juntos, comenzaron a trazar un plan. Lía le enseñó a Alejandro cómo moverse por la estación sin ser detectado, utilizando rutas menos conocidas y evitando las cámaras de seguridad. También empezaron a trabajar en falsificar documentos que le permitirían viajar más lejos de Sileria, quizás incluso a sistemas donde Tirania no tenía alcance. Mientras tanto, la noticia de la recompensa se esparcía aún más, atrayendo a cazadores de recompensas más determinados y peligrosos a Neptal. Cada día que pasaba, la estación se convertía en un lugar más riesgoso para Alejandro. Sin embargo, ahora no estaba solo. Tenía a Lía de su lado, y juntos eran un equipo formidable. Pero ambos sabían que eventualmente tendrían que enfrentarse a desafíos aún mayores. A medida que Alejandro y Lía continuaban trabajando juntos, su relación se fortalecía. Aprendían el uno del otro y adaptaban sus habilidades para formar un equipo más eficaz. Lía le enseñó a Alejandro cómo manipular tecnologías avanzadas y sistemas de seguridad, mientras que Alejandro compartía su conocimiento en diplomacia y estrategia, herramientas igualmente útiles en su situación actual. Sin embargo, la estación espacial Neptal se volvía cada vez más peligrosa para ambos. Los cazadores de recompensas se habían multiplicado, y algunos de ellos eran excesivamente astutos y persistentes. Era evidente que tenían informantes dentro de la estación, lo que dificultaba que Alejandro se moviera sin ser detectado, incluso con las precauciones que Lía había implementado. Un día, mientras se dirigían a un mercado subterráneo para adquirir algunos componentes necesarios para un dispositivo de camuflaje, Alejandro y Lía fueron emboscados por un grupo de cazadores. La pelea fue intensa y desesperada. Lía demostró ser tan hábil con un blaster como con un soldador, y Alejandro, aunque menos experimentado en combate físico, manejaba bien las tácticas de evasión y defensa. Lograron escapar, pero el incidente les dejó claro que alguien les estaba traicionando. Decidieron investigar quién dentro de la estación podía estar filtrando información sobre sus movimientos. Utilizando un conjunto de programas de vigilancia que Lía había diseñado, comenzaron a rastrear comunicaciones sospechosas entre los residentes de Neptal y posibles agentes externos. Sus esfuerzos dieron fruto más rápido de lo esperado. Descubrieron que un comerciante con el que habían interactuado en varias ocasiones estaba comunicándose regularmente con un conocido operador de cazadores de recompensas. Confrontaron al comerciante, quien bajo la presión reveló que había sido coaccionado por los cazadores para informar sobre las actividades de todos los que parecieran estar evadiendo la ley de manera sofisticada. Con esta información, Alejandro y Lía pudieron limpiar la red de informantes en la estación, al menos temporalmente, lo que les proporcionó algo de respiro. Pero el incidente les había enseñado una lección importante. No podían confiar fácilmente en nadie más que en ellos mismos. Mientras tanto, su alianza se profundizaba aún más. Los momentos de peligro compartido y su mutua dedicación a derrotar a Tirania los unían no solo en la misión, sino también personalmente. Comenzaron a compartir más sobre sus pasados, descubriendo que ambos habían perdido mucho a manos de tiranías y corruptos. Estas revelaciones los hicieron aún más decididos a ayudarse mutuamente. Fortalecidos por estos lazos recién formados, Alejandro y Lía continuaron afinando sus planes para el futuro. Sabían que eventualmente tendrían que dejar Neptal si querían continuar evitando la captura y tal vez incluso llevar la lucha directamente a Tirania. Pero antes de que pudieran irse, necesitaban asegurarse de tener suficientes recursos y un plan sólido. Mientras tanto, cada día en Neptal les enseñaba algo nuevo sobre la resistencia, la resiliencia y la redención. A medida que Alejandro y Lía se sumergían más en su lucha contra la red de poder de la reina Tirania, descubrieron que los hilos de la conspiración se extendían mucho más allá de lo que inicialmente habían imaginado. No era solo una cuestión de una tirana intentando expandir su imperio. Había una compleja red de corrupción que implicaba a políticos, comerciantes influyentes y otros monarcas de sistemas vecinos. Todos ellos estaban, de alguna manera, beneficiándose de las maquinaciones de Tirania. Con la Estación Espacial Neptal como su base temporal,
Alejandro y Lía decidieron que el siguiente paso era obtener pruebas concretas que pudieran utilizar para desacreditar a Tirania y sus aliados. Sabían que infiltrarse en uno de los cuarteles más importantes de Tirania en el planeta Krillon sería extremadamente peligroso, pero era el único lugar donde podrían encontrar los documentos y registros que necesitaban. Prepararon meticulosamente su misión, obteniendo mapas detallados del complejo, horarios de guardias y toda la información posible sobre los sistemas de seguridad. Lía modificó algunos de sus dispositivos para interferir con la tecnología de seguridad alienígena, mientras que Alejandro se centraba en crear identidades falsas lo suficientemente robustas como para pasar los controles iniciales. Finalmente, llegó el día de la infiltración. Disfrazados de comerciantes, se infiltraron en el planeta Krillon bajo la fachada de una negociación de suministros. Una vez en el interior, se separaron para cubrir más terreno, acordando reunirse en una hora predeterminada para escapar juntos. Lía se dirigió hacia la sala de servidores, donde su habilidad para eludir sistemas electrónicos sería crucial. Mientras tanto, Alejandro se encargó de acceder a las oficinas administrativas para obtener documentos físicos y datos de comunicaciones internas. El corazón de la base estaba custodiado más intensamente de lo que esperaban, pero lograron evadir a los guardias gracias a las distracciones programadas por Lía y su manejo experto de los dispositivos de camuflaje. En la sala de servidores, Lía descargó terabytes de datos, mientras que Alejandro, en las oficinas, encontró documentos que revelaban no solo la extensión de la corrupción, sino también planes futuros para la expansión y subyugación de varios sistemas planetarios. Justo cuando estaban por reunirse para su escape, una alarma comenzó a sonar. La tensión se disparó mientras cada segundo se volvía crucial. Corrieron hacia su punto de encuentro, esquivando guardias y cerrando puertas detrás de ellos para bloquear el paso. Con las pruebas en sus dispositivos y apenas adelante de los guardias que ahora los perseguían, alcanzaron su nave disfrazada y despegaron justo cuando los disparos comenzaban a golpear el casco de su pequeña nave. Una vez a salvo en el espacio, el alivio de haber escapado se mezcló con la gravedad de su descubrimiento. Tenían ahora en sus manos información que podría cambiar el balance de poder en la galaxia. Decidieron que el siguiente paso era buscar aliados dispuestos a confrontar a Tirania con esta nueva evidencia. El viaje de regreso a Neptal estuvo lleno de conversaciones sobre cómo y a quién deberían contactar. Sabían que enfrentarían resistencia, pero también que algunas facciones estarían interesadas en apoyar su causa por sus propios intereses contra Tirania. La batalla estaba lejos de terminar, pero ahora, con las pruebas en su poder, Alejandro y Lía no solo se veían como fugitivos, sino como catalizadores potenciales para una revolución. Con las pruebas en mano, Alejandro y Lía regresaron a Neptal, decididos a poner su plan en marcha. Era el momento de dejar de huir y empezar a enfrentar. El primer paso fue contactar a grupos de resistencia que operaban en la sombra contra la reina Tirania y sus aliados. Gracias a las comunicaciones cifradas y encuentros en lugares apartados, comenzaron a formar una coalición de fuerzas dispuestas a luchar por la causa. Mientras tanto, la noticia de la recompensa aún colgaba sobre la cabeza de Alejandro, atrayendo nuevos cazadores de recompensas a la estación. Esto los obligó a aumentar sus precauciones y usar todos los trucos aprendidos para mantenerse un paso adelante de sus perseguidores. Lía, con su ingenio técnico, mejoró sus sistemas de camuflaje y creó redes de vigilancia que les permitían monitorear movimientos sospechosos en torno a ellos. El tiempo apremiaba, y mientras se preparaban para la batalla, Alejandro y Lía trabajaron sin descanso para consolidar su red de aliados. Reclutaron no solo a combatientes, sino también a hackers, espías y saboteadores, cada uno de los cuales tenía un papel crucial en los planes de desestabilización. Juntos, planificaron una serie de ataques coordinados que apuntarían a los puntos neurálgicos de la infraestructura de Tirania, debilitando su capacidad para reaccionar de manera efectiva cuando llegara el golpe principal. Finalmente, todo estaba listo para la ofensiva. La Batalla de los Olvidados, como empezaron a llamarla, comenzó con una serie de sabotajes a las estaciones de comunicaciones de Tirania. Esto redujo significativamente su capacidad para coordinar sus respuestas, creando confusión y desorden. Aprovechando el caos, Alejandro, Lía y sus aliados lanzaron su ataque principal contra uno de los principales depósitos de armas de Tirania, ubicado en un planeta cercano. El combate fue feroz. Las fuerzas de Tirania, aunque sorprendidas, eran formidables. Alejandro y Lía lideraron a sus tropas en el frente,
mientras los equipos de hackers trabajaban frenéticamente para mantener los sistemas de defensa de Tirania desactivados. Las explosiones iluminaban el cielo nocturno, y cada avance costaba un precio alto en vidas y recursos. En medio de la batalla, la relación entre Alejandro y Lía se fortaleció aún más. Luchaban hombro con hombro, compartiendo tanto el peligro como su determinación inquebrantable. Su amor, nacido en circunstancias improbables y forjado a través de adversidades compartidas, se convirtió en un pilar de fuerza para ambos. Después de horas de lucha intensa, lograron asegurar el depósito de armas. Con este golpe crítico, las fuerzas leales a Tirania comenzaron a retroceder, desmoralizadas y mal equipadas para continuar el combate. La victoria en esta batalla fue un punto de inflexión crucial, enviando ondas de choque a través de las fuerzas de Tirania en otros sistemas, quienes empezaron a cuestionar la invencibilidad de su líder. A pesar de la victoria, el costo había sido elevado. Muchos valientes luchadores cayeron en la batalla, y Alejandro y Lía sabían que aún quedaba mucho por hacer antes de que pudieran declarar un verdadero cambio. Sin embargo, la batalla de los Olvidados no solo había sido una victoria militar, había encendido una chispa de esperanza y rebelión en toda la galaxia. Después de su significativa victoria en la batalla de los Olvidados, Alejandro y Lía sabían que el momento de la acción final había llegado. Las fuerzas de la reina Tirania estaban desestabilizadas y desmoralizadas, pero aún controlaban varios bastiones clave a lo largo de la galaxia. Era el tiempo de unir todas las facciones rebeldes para un último esfuerzo concertado que pudiera poner fin al reinado de Tirania. Los días siguientes se llenaron de preparativos frenéticos. Se enviaron mensajes cifrados, se reunieron flotas espaciales y se coordinaron estrategias entre los diversos líderes rebeldes. Alejandro y Lía, en el corazón de este torbellino de actividad, no solo planificaban ataques, sino también trabajaban en la construcción de una visión para el futuro, un sistema de gobernanza que promoviera la paz y la justicia, evitando los errores del pasado. La ofensiva final comenzó con un asalto simultáneo a los 3 principales planetas fortaleza de Tirania. Alejandro comandaba las fuerzas en el asalto principal, mientras Lía dirigía operaciones de sabotaje para desactivar las defensas planetarias. La batalla fue brutal, cada avance se conseguía solo con sacrificios enormes. Sin embargo, la determinación de los rebeldes, impulsada por la promesa de libertad, era indomable. Mientras las batallas se libraban en el espacio y en la superficie de los planetas, una confrontación decisiva tuvo lugar en el Palacio de Tirania en Sileria. Alejandro y Lía, junto con un pequeño grupo de combatientes, se infiltraron en el palacio para capturar a Tirania. En el trono, encontraron a la reina, obstinada pero claramente derrotada, rodeada por sus últimos leales. La confrontación final fue tensa y cargada de emociones. Tirania, en un último intento de conservar su poder, activó un dispositivo destructivo que amenazaba con destruir el palacio y a todos dentro de él. Alejandro y Lía trabajaron juntos para desactivar el dispositivo, un esfuerzo que simbolizaba su lucha compartida y su amor. Con apenas segundos restantes, lograron desactivarlo, asegurando así la captura de Tirania y el colapso final de su régimen. La victoria fue agridulce. Mientras celebraban el fin de la tiranía y el amanecer de una nueva era de libertad, también lamentaban las muchas vidas perdidas en la lucha. Alejandro y Lía, exhaustos pero esperanzados, prometieron dedicar sus vidas a ayudar a reconstruir la galaxia, guiados por los principios de equidad y cooperación que habían formado la base de su rebelión. El último capítulo de su aventura juntos llegó de manera inesperada. Durante la reconstrucción, una enfermedad desconocida, remanente de las armas biológicas de Tirania, se cobró la vida de Lía. Su pérdida fue un golpe devastador para Alejandro, quien se encontró lidiando con la paradoja de haber ganado la libertad para la galaxia pero haber perdido a su compañera, su amor y su inspiración. Alejandro continuó su labor, llevando adelante el legado de Lía. A través de su dolor, encontró la fuerza para fomentar la unidad y la paz, convirtiéndose en un líder venerado. La galaxia floreció bajo estos nuevos ideales, y aunque la sombra del sacrificio de Lía nunca dejó de acompañarlo, Alejandro sabía que el futuro brillante que habían soñado juntos era ahora una realidad palpable. La memoria de Lía, imbuida en cada aspecto de la nueva galaxia, servía como un recordatorio perpetuo de que incluso en la victoria, el costo del cambio puede ser profundo, pero el resultado puede ser hermosamente transformador.